Islam Makhachev tenía una oferta encima de la mesa y decidió no aceptarla. La UFC le propuso volver a pelear en enero, una fecha que sobre el papel parecía razonable, pero que en la práctica no encajaba con su preparación ni con el momento real de su carrera. No fue una negativa impulsiva ni una respuesta emocional. Fue una decisión calculada, tomada con frialdad, y eso es lo que ha provocado tanto ruido alrededor de su nombre. Desde fuera, la lectura es simple: el campeón rechazó una pelea. Pero el contexto es más complejo. Makhachev llevaba meses en campamento, con una planificación pensada para otro tramo del año, y la idea de acelerar todo para cumplir una fecha concreta no encajaba con su forma de trabajar. Él mismo dejó claro que no se trataba de evitar rivales ni de elegir combates a conveniencia, sino de respetar los tiempos que considera necesarios para rendir al máximo nivel. Aún así, en la UFC cada decisión se interpreta, y esta no fue la excepción. Mientras el debate crecía en torno a su negativa, otro foco de atención explotaba en paralelo. Rampage Jackson apareció en el centro de una polémica inesperada, alimentada por rumores en redes sociales que apuntaban directamente a su familia. La conversación se descontroló rápido, mezclando especulación, exageraciones y versiones sin confirmar. Rampage no tardó en responder, visiblemente molesto, dejando claro que la situación no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo y que el ruido generado había cruzado una línea. Ese cruce de declaraciones no se quedó en una simple aclaración. Abrió un debate más amplio sobre cómo se construyen ciertos relatos en el ecosistema de la MMA, donde un titular ambiguo puede convertirse en una verdad asumida en cuestión de horas. En este caso, Rampage pasó de ser protagonista deportivo a verse obligado a desmentir rumores personales, algo que añadió más tensión a un entorno ya saturado de opiniones rápidas y juicios incompletos. En medio de ese caos mediático, otro nombre seguía apareciendo de forma constante: Ilia Topuria. Sin anunciar nada concreto, sin hacer declaraciones explosivas, su presencia seguía ligada a las conversaciones sobre el futuro de las divisiones grandes. Cada movimiento de Makhachev, cada decisión sobre fechas y rivales, reaviva inevitablemente la pregunta sobre qué enfrentamientos pueden tomar forma más adelante y quiénes están realmente en la fila cuando llegue el momento adecuado. Nada de esto ocurre de manera aislada. Una pelea rechazada, unos rumores desmentidos y un nombre que sigue flotando en el aire forman parte del mismo tablero. Las decisiones que se toman ahora, y las reacciones que generan, van a condicionar los próximos meses más de lo que parece a simple vista. Y lo que hoy parece solo ruido, mañana puede marcar el rumbo de combates clave. Esto acaba de empezar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y deja un comentario, porque lo que viene después es todavía más impactante. La negativa de Islam Makhachev no se entiende solo por la fecha. Se entiende por el contexto competitivo que rodea ahora mismo a la UFC. El calendario aprieta, los eventos se encadenan y las decisiones ya no se toman únicamente por mérito deportivo, sino por encaje comercial, disponibilidad y narrativa. En ese escenario, decir no es una rebeldía, es una forma de control. Makhachev sabe exactamente en qué punto está su carrera y qué riesgos acepta asumir. Aceptar una pelea fuera de su planificación no le suma estatus, solo introduce variables que no necesita. La reacción no tardó en aparecer. Parte del público interpretó la decisión como una evasión. Otros la vieron como una jugada inteligente. Lo relevante no es el juicio inmediato, sino el efecto secundario. Cuando un campeón rechaza una fecha, el foco se desplaza automáticamente hacia el siguiente nombre disponible. Y ahí es donde el tablero empieza a moverse de verdad, porque cada no abre una cadena de hipótesis que la UFC sabe explotar muy bien. Mientras ese debate se cocinaba, el caso de Rampage Jackson seguía creciendo por un camino completamente distinto. No por lo deportivo, sino por cómo una conversación sin fundamento puede escalar hasta obligar a una figura pública a intervenir. Rampage no respondió para alimentar el espectáculo, sino para frenarlo. Su mensaje fue directo, sin matices innecesarios. El rumor no tenía base y la situación había sido exagerada hasta el absurdo. El problema es que, una vez activada, la maquinaria del ruido no se detiene sola. Aquí aparece un punto clave que rara vez se analiza con calma. En la MMA moderna, la reputación ya no se construye solo dentro de la jaula. Se erosiona o se fortalece en tiempo real, a golpe de clips, titulares y comentarios descontextualizados. Rampage no estaba defendiendo un récord ni una pelea, estaba defendiendo un límite. Y eso lo coloca en una posición incómoda, porque el público no siempre distingue entre aclaración y justificación. Este tipo de episodios dejan una lección silenciosa: no todo conflicto beneficia al peleador. Hay polémicas que no suman exposición positiva ni empujan una carrera. Solo desgastan. Y saber cuándo responder y cuándo cortar la conversación es casi tan importante como saber cuándo subir al octágono. Rampage optó por cerrar el tema, pero el eco ya estaba ahí, mezclándose con otros nombres, otras narrativas y otras expectativas. En paralelo, la figura de Ilia Topuria seguía creciendo sin necesidad de entrar en la discusión. No por ausencia, sino por contraste. Mientras unos gestionan fechas y otros apagan incendios mediáticos, su nombre permanece asociado a la idea de oportunidad futura. No inmediata, no confirmada, pero latente.
Cada movimiento en la parte alta de las divisiones reconfigura indirectamente su posición, incluso cuando no habla. Y es ahí donde el panorama se vuelve más interesante. No por lo que se ha dicho, sino por lo que todavía no se ha decidido. La UFC no opera en el vacío. Cada rechazo, cada aclaración pública y cada silencio estratégico va estrechando las opciones reales. El margen se reduce. Las decisiones empiezan a pesar más. Y lo que parecía una simple noticia aislada empieza a encajar como una pieza dentro de algo más grande, algo que todavía no se ha mostrado por completo. Lejos del ruido y de las discusiones públicas, hay decisiones que solo se entienden con perspectiva. Thomas Pinal es un buen ejemplo de eso. Antes de ser una figura consolidada, tuvo una oportunidad que muchos consideran irrechazable, un contrato con la UFC cuando aún estaba en sus veintitantos. No lo aceptó. No porque dudara de su nivel, sino porque entendía la diferencia entre talento y recorrido. Para él, entrar demasiado pronto no era un premio, era un riesgo. Aspinall evaluó algo que rara vez se discute con honestidad, la experiencia real bajo presión. Sabía que podía competir, pero también sabía que el entorno de la UFC no perdona errores tempranos. Optó por seguir acumulando combates, por enfrentarse a rivales menos visibles pero más útiles para su desarrollo. Esa elección no generó titulares en su momento, pero hoy explica por qué su crecimiento fue sólido y sostenido, sin picos artificiales ni retrocesos bruscos. Ese enfoque conecta con otra faceta menos conocida de su trayectoria. Durante años, Aspinall fue sparring habitual de Tyson Fury. No como anécdota decorativa, sino como parte de una formación cruzada que le permitió entender el boxeo desde dentro, adaptándolo a las exigencias del MMA. No se trataba de copiar estilos, sino de absorber detalles, distancia, lectura de golpes, timing bajo fatiga. Elementos que no se aprenden viendo videos, sino compartiendo rounds con alguien que domina su disciplina. Mientras algunos nombres se mueven entre contratos y declaraciones, otros simplemente entrenan en escenarios poco convencionales. Merab Dvalishvili aparece en España, compartiendo tatami y tiempo con Ilia Topuria, pero la imagen que más circula no es un sparring intenso ni una sesión cerrada. Es un momento aparentemente ligero, grappling con el hijo de Ilia. Ese detalle, que muchos ven como contenido simpático, en realidad muestra otra capa del deporte. Comunidad, confianza y continuidad generacional dentro de un entorno extremadamente competitivo. Ese mismo Merab, días después, publica imágenes de un corte sufrido durante el sparring. Nada dramático. Sin discursos. Solo la realidad del entrenamiento diario y una observación práctica. Su nariz vuelve a abrirse con facilidad y quizá necesita protección. Es un recordatorio silencioso de que, lejos del espectáculo, el cuerpo paga peajes constantes. No todo es gloria ni narrativa épica, hay desgaste acumulado que rara vez se muestra. En paralelo, otros campeones empiezan a redefinir su relación con el éxito. Israel Adesanya habla abiertamente de algo que, en otro momento, habría sido impensable, ya no vive obsesionado con los cinturones. No reniega de ellos, pero tampoco los persigue como único objetivo. Reconoce cuál fue su actuación más limpia, más técnica, y explica por qué ciertas victorias pesan más que un simple resultado. No por el rival, sino por la ejecución perfecta, por hacer daño sin recibirlo, por controlar cada segundo del combate. Esa reflexión cambia el foco. Ya no se trata solo de ganar, sino de cómo se gana y por qué se sigue compitiendo. Adesanya deja claro que ahora busca libertad dentro de la jaula, asumir riesgos que antes no se permitía, volver a pelear como cuando aún no tenía nada que defender. Y esa mentalidad, viniendo de alguien que ya lo consiguió todo, plantea una pregunta incómoda para el resto: ¿qué queda cuando el título deja de ser el motor principal? Todo esto sucede al mismo tiempo. Decisiones calculadas, entrenamientos atípicos, cuerpos que acumulan cicatrices y campeones que redefinen sus prioridades. Ninguno de estos elementos destaca por sí solo, pero juntos dibujan un panorama claro. El deporte no se mueve en una sola dirección. Avanza por capas, por elecciones silenciosas y por momentos que no siempre llegan a los titulares, pero que acaban marcando diferencias profundas. Mientras algunos protagonistas gestionan decisiones deportivas y otros navegan el impacto mediático, hay movimientos que pasan casi desapercibidos pero que dicen mucho sobre hacia dónde se dirige el panorama. Usman Nurmagomedov, por ejemplo, no aparece envuelto en polémicas ni debates públicos. Su preparación habla por él. Sesiones extremas, contrastes físicos deliberados y una rutina pensada para endurecer la mente tanto como el cuerpo. Sauna, agua helada, repetición. No como ritual llamativo, sino como método. Su defensa del título en PFL se acerca y cada detalle apunta a alguien que entiende la preparación como un proceso incómodo por diseño. Esa lógica de incomodidad voluntaria también se refleja en otros campeones que, sin fechas cerradas ni anuncios oficiales, siguen entrenando como si el combate fuera mañana. Alex Pereira aparece boxeando bajo la nieve, sin rivales confirmados y sin discursos sobre lo que viene después. No es una puesta en escena heroica. Es una señal. Mantener el ritmo cuando no hay presión inmediata es una forma de control que pocos manejan bien. La disciplina no se mide cuando hay objetivos claros, sino cuando no los hay. En paralelo,
El ecosistema sigue girando alrededor de rumores, aclaraciones y respuestas públicas. Rampage Jackson vuelve a ser mencionado, no por una pelea ni por un regreso, sino por tener que cerrar definitivamente una conversación que nunca debió crecer. Su intervención no añade espectáculo ni tensión narrativa, añade contexto. Y eso, paradójicamente, es lo que menos circula. En un entorno donde la especulación se mueve más rápido que los hechos, aclarar suele llegar tarde, aunque sea necesario. Ese contraste entre quienes entrenan en silencio y quienes se ven obligados a responder define bien el momento actual. No todos compiten en la misma arena. Algunos lo hacen frente a un rival concreto, otros frente a la percepción pública. Y no siempre gana quien habla más fuerte o aparece más veces en pantalla. A veces, gana quien entiende cuándo no decir nada y seguir trabajando. Al mismo tiempo, las conversaciones sobre futuros enfrentamientos no se detienen. Los nombres siguen cruzándose en declaraciones indirectas, comparaciones técnicas y análisis que nunca llegan a materializarse del todo. Islam Makhachev vuelve a aparecer en ese cruce, no por aceptar o rechazar nada nuevo, sino por responder con cautela a provocaciones que apuntan más al orgullo que al calendario. Sus palabras no buscan encender nada ahora. Dejan todo en suspensión, como si el momento adecuado aún no hubiera llegado. Y ahí está el punto clave. No se trata de resolver estas tensiones de inmediato. Se trata de entender que el deporte se mueve por acumulación. Cada entrenamiento invisible, cada respuesta medida, cada silencio estratégico va preparando el terreno para algo que todavía no se anuncia. Las piezas están colocándose, aunque el tablero no muestre aún la imagen completa. Lo que parece disperso empieza a alinearse, y cuando eso ocurre, las decisiones anteriores cobran un peso que ahora mismo muchos subestiman. Hay un detalle que une todo lo que se ha visto hasta ahora y que rara vez se dice en voz alta: el deporte no avanza al ritmo de los titulares, avanza al ritmo de quienes saben esperar. Mientras el público consume noticias como si fueran conclusiones, los protagonistas reales están tomando decisiones que solo se entenderán meses después. En este punto, lo importante no es quien habló más fuerte ni quien generó más reacción, sino quien está construyendo margen cuando nadie está mirando. Islam Makhachev, por ejemplo, no responde desde la urgencia. Sus palabras recientes no buscan cerrar un enfrentamiento ni imponer una narrativa inmediata. Funcionan como una pausa estratégica. No niega el conflicto, tampoco lo alimenta. Simplemente lo deja en suspenso. Esa forma de manejar la presión es poco vistosa, pero extremadamente eficaz en un entorno donde cada declaración puede condicionar negociaciones futuras. La comparación técnica que introduce, medida y sin desprecio, no es un ataque, es una lectura. Y las lecturas suelen decir más que las provocaciones. Esa misma lógica se repite en otros frentes. Hay peleadores que siguen entrenando sin fechas, otros que redefinen sus motivaciones y algunos que ya no persiguen lo mismo que antes, aunque sigan compitiendo al máximo nivel. El denominador común no es el cinturón ni el ranking, es la claridad. Saber por qué se sigue dentro y que se está dispuesto a aceptar para mantenerse ahí. Cuando esa claridad falta, el desgaste se acelera. Cuando está presente, incluso el silencio comunica. El panorama actual no apunta a una explosión inmediata, sino a una acumulación controlada. Los rumores se enfrían, las declaraciones se archivan y las decisiones empiezan a alinearse con algo más grande. El público suele llegar tarde a ese momento, cuando todo ya está decidido y solo queda anunciarlo. Pero lo interesante ocurre antes, en esta fase intermedia donde nada parece definitivo y, precisamente por eso, todo importa. Por eso este tipo de contenido no va de dar respuestas rápidas ni de cerrar debates artificialmente. Va de entender el proceso mientras ocurre, de leer entre líneas y de conectar hechos que, aislados, parecen menores, pero juntos dibujan el rumbo real del deporte. Aquí no hay relleno ni dramatización innecesaria. Hay contexto, consecuencias y movimiento constante, aunque no siempre visible. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comenta, porque pocos canales de UFC y artes marciales mixtas se toman el tiempo de analizar lo que está pasando de verdad, con contexto, criterio y las últimas noticias, sin ruido ni exageraciones. Nos vemos en el próximo video.